i el potencial de creixement és important. Usted hablaba en su informe, señor Tepper, del mes de agosto de bancos zombies. Yo sé que es un zombie, pero ¿y un banco zombie? Bueno, no es tan solo los bancos zombies, sino también constructoras zombies. O sea, cualquier compañía que debería morir y como en las películas que o sea, el personaje principal clava o dispara contra el zombie y no muere. Y creo que hay compañías en España seguramente que deberían morir como los zombies, pero que no mueren. O sea, siguen viniendo, siguen volviendo. Y creo que ese es el problema. Y bueno, realmente ese término vino de Japón, donde habían compañías que eran insolventes, que realmente se seguían prestando a ellos. Y lo mejor es simplemente liquidar estas compañías en vez de seguir prestándoles. Y en inglés es lo que llaman pretend and extend. Hay que pretender que la compañía está bien y extender el préstamo. ¿Por qué los bancos no prestan dinero a empresas como la que acabamos de ver en el reportaje? Bueno, es sencillo. O sea, en España... Pero tienen beneficios. Bueno, eso habrá que ver. O sea, los bancos o sea, no son exactamente como compañías normales. O sea, una compañía normal tiene que producir efectivo. Un banco puede financiarse con bancos centrales. Entonces, todo depende de qué realmente es el valor de los activos que tienen. Entonces, o sea, con un banco es cuestión de evaluar los activos. Los bancos no suelen ir a la quiebra por no tener dinero, suelen ir a la quiebra porque no pueden financiarse. Y si realmente tuvieran que marcar los activos a niveles donde están, o sea, si tuvieran que vender las propiedades que tienen, y ahora los bancos españoles son los dueños más grandes de la inmobiliaria en España, veríamos que van a bajar los precios mucho más y tendrían que entonces realmente mostrar pérdidas. Los hay que todavía hacen chistes, señor Tepper, sobre lo que pasa, como es el caso del vicepresidente de Morgan Stanley, que cambió la matrícula de su coche por esta otra, too big to fail, demasiado grande para caer. Aquí la tiene. ¿No le parece delictivo, una desfachatez, la misma gente que sigue cobrando pluses y encima se ríen? Estoy completamente de acuerdo y creo que el problema que hay ahora es que se han privatizado las ganancias y se han socializado las pérdidas, y lo que no debería ocurrir, creo que en una democracia sana, y esto es la verdad en Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en otros lugares. Y creo que lo que habría que haber hecho en Estados Unidos, en Inglaterra y aún en España es permitir que las compañías vayan a la quiebra. O sea, el Estado no debería intentar cubrir todos los pecados que se han hecho. Y también creo que en Estados Unidos, sobre todo, la gente debería ir a la cárcel, porque gran parte del problema que ha habido con el subprime ha sido un problema de fraude, que es un problema criminal. Pero no van. No, y bueno, creo que es después de Enron, por ejemplo, o sea, habían 2 o 3 que fueron a la cárcel y creo que desafortunadamente, bueno, no sé si es cuestión de que los empresarios donan dinero a los partidos políticos o qué es el problema, pero casi nunca acaba alguien en la cárcel. El Royal Bank of Canada ha elaborado un índice de riesgo soberano de los países de la OCDE. ¿Sabe que según este banco, Francia, el Reino Unido e Italia pueden entrar en bancarrota antes que España? Si esto es así, señor Tepper, ¿por qué se tiene la impresión que ustedes hablan más de España que del Reino Unido? Bueno, nuestra compañía en particular hemos escrito también un reportaje sobre el Reino Unido. Realmente ha causado menos estragos que nuestro reportaje sobre España. Entonces nosotros somos muy críticos sobre la condición en Inglaterra. Pero yo creo que es importante que los españoles entiendan la diferencia entre España y el Reino Unido. España no puede controlar la peseta, no la tiene, tiene el euro. El Banco de Inglaterra puede imprimir dinero y de hecho lo está haciendo. Entonces lo que vamos a ver es una devaluación de la libra que ya ha empezado. Estaba a 2 contra el dólar y estaba a un nivel muy alto contra el euro. Está bajando. Entonces cuando hay una política monetaria flexible, los bancos centrales pueden devaluar su divisa y así tener competitividad. Entonces, en España tiene que haber una devaluación interna porque no puede haber una devaluación de la divisa. Inglaterra ahora tiene una devaluación de la divisa, pero Inglaterra tiene problemas muy serios. Y yo diría que el problema del déficit público es mayor en Inglaterra y es un problema estructural enorme. O sea, es algo que los ingleses van a tener que pagar por mucho tiempo. ¿Los medios ingleses son tan críticos con Gordon Brown, por ejemplo, que los mismos medios
contra Zapatero? Sí, por supuesto. O sea, pero los ingleses se lo esperan. O sea, compran los periódicos para leer lo que están diciendo de una manera crítica contra Gordon Brown. Es casi un deporte en Inglaterra. O sea, y creo que están acostumbrados a un periodismo activo de esa manera. ¿Algún ministro de Gordon Brown diría que hay una conspiración contra Inglaterra? Creo que no. O sea, los ingleses no son todos especuladores, pero viven con ello. O sea, la City está en Londres. Entonces, se creen que si no te gusta algo, puedes apostar contra ello en el mercado. O sea, el mercado es un sistema político donde puedes votar cada día. Y creo que es pero bueno. no es entre iguales el mercado, ¿eh? Los hay que tienen información, más información que otros. Sí, es cierto. Están los insiders, ¿no? Sí, bueno, ese es un gran problema. O sea, por eso existe el CNMV, el SEC, y creo que para que exista un mercado tiene que haber regulación. O sea, creo que el problema es que muchos políticos hablan sobre la deregulation, que es... Desregularización. Gracias. A muchos términos técnicos solo los sé en inglés, entonces pido perdón. No pasa nada. Pero creo que hace falta leyes fuertes y hace falta tener gobiernos fuertes. Entonces no es simplemente una cuestión de o tener gobierno o anarquía. Es cuestión de que los mercados funcionan mejor cuando hay leyes. Entonces creo que la especulación dentro de un sistema donde se protege a los pequeños es el mejor sistema que puede haber. Pero claro está que el gobierno como los bancos centrales tienen que hacer su trabajo y el problema es que no lo hicieron. Las agencias de calificación de riesgos continúan emitiendo informes y análisis. Vaya, como si aquí no hubiera pasado nada, señor Tepper. Las mismas agencias que consideraron que la porquería era oro. Por ejemplo, Moody's, Fitch, S&P, continúan moviendo el mercado como si nada. ¿Le parece correcto? Bueno, dos cosas. Me parece incorrecto. Creo que hay que reformarlo. Creo que las probabilidades de reformarlo son pocas, dado que no hemos tenido un cambio de ley en Estados Unidos. Pero creo que lo más importante es que creo que ellas mismas han perdido su propia reputación. Creo que hay muy pocas personas ahora que prestan atención a Moody's o S&P. O sea, y siempre emiten sus reportajes después de que algo haya pasado. Entonces, ¿por qué se paga para tener una opinión cuando solo te sirve después del hecho? Y creo que es la razón por la que compañías independientes de análisis, no solo nosotros, sino otros, realmente están teniendo más negocios, porque nosotros intentamos alertar a los inversores de problemas antes de que pasen. Y es porque a nosotros no nos pagan las compañías que emiten los bonos subprime, a nosotros nos pagan los inversores, que simplemente quieren saber, ¿debo comprar esto o no? No nos paga alguien para decir, nuestro bono subprime está bien. Ya, no lo sé, señor Tepper, pero mire, a mí me parece que los que jugaron al casino continúan jugando al casino en sus mesas, encima les pagan pluses y aquí no pasa nada. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Los políticos? ¿Los bancos? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, creo que la culpa se puede repartir, pero yo diría que el problema fundamental es el ser humano. O sea, el ser humano le gusta especular. Entonces, como dije antes, la gente culpa a los especuladores ahora que bajan los precios, pero nadie culpa a los especuladores que hicieron subir los precios. ¿Usted cree que el 1000-eurista, es decir, el que cobra 1000 euros al mes, compró un piso totalmente desorbitado para especular o para vivir? Bueno, creo que España es un poco distinto que en Estados Unidos o Inglaterra. Creo que se especuló mucho más en Estados Unidos e Inglaterra. En España creo que el problema realmente reside mucho más con el gobierno. Una vez que se entró en el euro y había una inflación alta en España, que era más alta que el Euribor, lo que se habría que haber hecho es haber tenido superávits más grandes en la política fiscal, porque no podían controlar la política monetaria, entonces tendrían que haber controlado más lo que es la política fiscal. No se hizo. Entonces creo que en España y Grecia, Portugal, creo que los políticos pueden repartirse mucho más de la culpa. Claro está que tal vez creo que no reconocían en ese entonces los problemas que tendrían con el euro, entonces no se pensó adelante, pero hay muchos economistas como Robert Mundell, que ganó el premio Nobel, que han hablado sobre estos temas. Entonces es algo que se ha hablado ya desde hace más de una década. Señor Tepper, ya hemos consumido nuestro tiempo, pero no quiero decirle gracias por venir sin antes hacerle dos preguntas más y le pediría brevedad. No se sale de esto sin sufrimiento, ¿verdad? No. Y los que van a sufrir son los que menos tienen, ¿verdad?
Bueno, desafortunadamente creo que sí, o sea, y está pasando ya en Estados Unidos, está pasando en Irlanda y está pasando menos en Inglaterra, pero creo que lo que hay que hacer es reconocer la mora y salir adelante. Y creo que cuanto más pronto se reconozca, mejor, o sea, antes se podrá salir, y creo que es lo que hace falta. Spain. Por un momento sí, pero España puede crecer bastante. O sea, simplemente es algo que se tiene que hacer, y una vez que se hagan los cambios necesarios se puede crecer otra vez. Pero no se va a crecer si no se reconoce el problema. Déjenos ir a dormir tranquilos. ¿Cuándo vamos a salir de esta? No lo sé. Lo bueno es que no estamos en una película donde se haya escrito el final. Entonces creo que realmente es cuestión de que políticos y reguladores reestructuren las bancas españolas, y realmente, como vimos en el segmento, que se pueda conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas. Y una vez que se reestructuren las finanzas, podremos ver crecimiento otra vez. Gracias, señor Jonathan Tepper, por haber venido al programa Singulars. Gràcies, de veritat. No és freqüent que analistes